Bienvenidas, almitas libres, un día más a tu canal de confianza. Hoy os traigo un tema muy importante para mí y que además en el mundo espiritual está muy vigente. Te hablo de Ho'oponopono. Cómo Ho'oponopono me ayudó a mí personalmente a superar una crisis intensa de ansiedad. Te voy a contar un poquito de Ho'oponopono y de la historia que conlleva toda esta práctica o estilo de vida espiritual. Ho'oponopono nace hace miles de años en la isla de Hawái y viene de la mano de Morna Simeona. Gracias a Morna Simeona, la técnica se expandió a parte de Europa y a Estados Unidos. Gracias a ella, que formaba parte de los kaunas en Hawái, que los kaunas son sacerdotes maestros, personas que van más allá con el conocimiento y que tienen un don especial para ayudar a los demás, fue seleccionada para llevar a cabo esta técnica. En un principio, la técnica de Ho'oponopono se hizo para resolver problemas entre familias. Es decir, si había una familia que era la familia X y había una familia que era la familia Y, lo que se entendía era que quincenalmente se reunían las familias para que si alguno de sus componentes tenía un problema, que se pudiese solucionar. Y que si yo con mi familia tenía un problema con la vecina de enfrente, ese problema no se traspasase a otros ámbitos. Porque nos guste o no nos guste, cuando tenemos un problema a nivel personal, ese problema a nivel personal se transmite a todo. Es decir, se transmite con las personas con las que estoy viviendo, se transmite a nivel profesional y se transmite a todo lo que a mí me rodea y me respecta. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces nos suele parecer, y me incluyo, ¿no?, raro, todo está formado de un todo, es una unidad, no es una división, ¿no? Lo que pasa es que nos cuesta mucho entender qué es la parte de unidad y qué es la parte de unión. Por tanto, en Hawái tenían la creencia, desde mi punto de vista, una creencia bastante buena, agradable y positiva, de que si yo como Sandra tenía un problema, ese problema se iba a pasar de generación en generación si yo no lo frenaba. Porque todo forma parte de un todo. A lo largo de muchos años ya se ha demostrado, y con muchas disciplinas y técnicas, que si yo o mis ancestros, ¿no?, o mis familiares han tenido en el pasado un problema y ese problema no se ha solucionado, se pasa de generación en generación. Aquí hago un apunte porque mi abuelo, que ya está en otro plano mucho mejor, ¿no?, tenía esta creencia. Y yo lo escuchaba a mis tíos cuando era pequeña, ¿no? El abuelo Samuel dice que cuando hay un problema, si no se resuelve, pasa de generación en generación. De ahí que mi madre y su familia empezasen a ir a constelaciones familiares. Y no me estoy desviando del tema. Es para explicarte que todo tiene que ver con el todo. Que un niño, por ejemplo, pequeño, que de repente llega a una constelación y dice que no habla, y de repente en una constelación familiar, por esa energía que se va moviendo, de repente descubren que es que entre sus dos abuelas, la materna y la paterna, no hay relación y de repente se soluciona ese problema y ese niño al día siguiente lo primero que hace nada más levantarse es decir, hola mamá, ¿qué te garantiza a ti que tú no tienes que ver con todo lo que le ha pasado a tu abuelo, a tu abuela, a tu madre, a tu padre, ¿no? Todo en la vida es un sistema. Si alguien de la familia ha sufrido algún abuso, rechazo, algún tipo de problema, ¿no?, se va a pasar de generación en generación. Y muchas veces, como nuestros padres y nuestros familiares no tienen esa valentía o no tienen esa fuerza para contarnos qué ha pasado en el pasado, hay muchos tipos de problemas que se van pasando y no lo sabemos. Muchas veces tenemos como una sensación de ansiedad o un problema que ni siquiera tiene que ver con nosotras. A lo mejor quizás ese problema viene incluso de nuestro tatarabuela, pero no lo sabemos. Esto también se trata en biodecodificación, ¿vale? Entonces, Ho'oponopono es para mí un estilo de vida, no es una técnica únicamente. Para mí no es el mantra de lo siento, perdóname, gracias, te amo. No, Ho'oponopono va de resolver conflictos y problemas y va de encontrar la paz en uno mismo
para poder encontrarla en el resto. Exactamente, la palabra Ho'oponopono, si la desmembramos, la primera parte significa poner, enderezar, y ponopono es lo correcto. Imaginaos que esto lo escuché en una conferencia, qué importante para ellos es que se ponga lo correcto, que lo ponen 2 veces. Es decir, como piensa 2 veces, ¿no? Piensa 2 veces antes de actuar. Cuando tenemos un conflicto, ese conflicto se ha generado desde la mente, ¿no? Y como decía Einstein, no se puede solucionar desde la mente, hay que ir al cuerpo, hay que sentirlo, ¿vale? Hay que buscar una solución. ¿Qué más? ¿Qué más Ho'oponopono? Ho'oponopono también se utiliza, o yo por lo menos lo he utilizado con lo que conocerás como la técnica del vaso de cristal. Coges un vaso de cristal, ¿vale? Y como unos 4 dedos, ¿no? 2/4, ¿vale? Lo llenas de agua y coges un papelito y un boli. Y en ese papel y en ese boli vas a escribir aquello que quieres resolver, aquel conflicto que te está generando mucho problema y que no sabes cómo resolverlo. Este vaso, entonces, lo que harás será vaciarlo cada vez que sientas que esos pensamientos vienen a ti o que quieres liberar alguna tensión o problema que tienes en la mente, ¿vale? Entonces, tú coges el vaso, ya has escrito un título, por ejemplo, Universo, llévate mis problemas con mi marido, mi pareja. Gracias por mandarme la solución. Gracias. Y pones el vaso encima, ¿vale? Y cada vez que sientas ansiedad, cada vez que te sientas perdida, cada vez que sientas que no puedes más, que tienes muchísimo sobrepensamiento, coges el vaso y lo vacías. Y según lo vacías, repites, gracias, te amo, gracias, me amo, gracias, te amo, gracias, me amo. Puedes repetir el mantra entero, lo siento, perdóname, gracias, te amo. De eso te hablaré ahora más tarde. Esto que te quería contar de Ho'oponopono es muy resumido. Verás que te voy a hablar mucho de Ho'oponopono porque a mí fue una técnica literalmente que me salvó la vida. Yo pasé por una crisis muy intensa de ansiedad. No quería ni siquiera en esos momentos ir a mi trabajo, que yo trabajaba en escuelas infantiles, porque no sabía lo que me estaba pasando. Y llegó a mi vida a través de una formación la técnica de Ho'oponopono. Ho'oponopono también es responsabilidad. Yo soy responsable de aquello que me pasa en mi vida. Todo lo que me pasa tiene que ver conmigo, no con lo de fuera, tiene que ver conmigo. Y por lo que sea, bien desde una parte inconsciente, yo he provocado esta situación, ¿no? Cuesta mucho entenderlo porque generalmente tenemos una parte en el cerebro que es la parte más ancestral, más antigua, mucho más antigua, que es el que se encarga de recordarnos siempre, ¿no? Lo mal que lo hacemos, el futuro que no me gusta que ocurra, todo lo malo, todos los juicios, todo lo que es la parte más juiciosa, nos lo recuerda ese cerebro. Entonces ese es el que nos lleva por ese camino. Pero lo que hace Ho'oponopono es limpiar aquellas memorias que no sabemos que tenemos. Recuerda lo que te he comentado hace un rato, ¿no? De las constelaciones y los sistemas, ¿no? Una mirada sistémica la llaman así. Recuerda que todo tiene que ver contigo. Por tanto, Ho'oponopono nos ayuda a mostrarnos responsables en una situación. Yo siempre digo que si eres responsable, no existe la culpa. Cuando alguien viene y me cuenta su historia, generalmente me pongo desde el punto del observador y la escucho. No juzgo. Me da igual que haya cometido un error súper grande, ¿no? Yo escucho a esa persona y me doy cuenta, con su diálogo interno, si esa persona está siendo responsable o está posicionada en la parte del ego de la víctima y de la culpa. Se ha demostrado, y no he sido yo, evidentemente, la que lo he hecho, pero yo te lo comunico, que la culpa es la única emoción del ser humano que no tiene ninguna finalidad, ¿no? Todas las emociones son energía en movimiento, ¿no? A mí me ocurre algo y esas emociones me aparecen, ¿no? Son como impulsos en el cuerpo que genera el sistema nervioso para que yo me adapte al ambiente, ¿no? Pues se ha demostrado que la culpa no tiene ningún fundamento. El ser humano está totalmente enganchado a la culpa, por lo que no hizo, por lo que hizo, por lo que pasará, por qué hice, por qué no hice, por qué tendría que haber hecho, ¿no?
Y eso se retroalimenta. Pues Ho'oponopono llega para decirte, vale, eso ocurrió. ¿Y ahora qué parte tú de responsabilidad te haces para que esto, a partir de hoy, ahora mismo, tu vida sea mucho mejor? Cosas del directo que se me había olvidado ponerme el micro, pero no pasa nada. Seguimos. ¿Qué os estaba contando? Os estaba contando que Ho'oponopono llega para darnos esa responsabilidad, llega para darnos paz y tranquilidad a nuestra vida. Me encuentro con dos tipos de personas, personas que me dicen que no tienen nada que perdonarse y me dan terror, porque si no tienes nada que perdonarte es porque todavía sigues en el ego. Todos los días y en todos los momentos hay que perdonarnos por muchas circunstancias, incluso porque muchas veces nos dejamos para otro lugar y nos dejamos para después. Eso también es una forma de perdonarte. Y que Ho'oponopono no es solo para perdonar, ¿no? Y otro tipo de personas que me dicen, Sandra, no soy capaz de perdonarme, no quiero perdonarme, ¿no? Esas personas también están enganchadas a otra parte del ego que es la culpa, de lo que os hablaba antes, ¿no? La culpa no tiene ningún tipo de fundamento y la ha estudiado Joe Dispenza, que ya conocéis a Joe Dispenza, con el libro de Deja de ser tú, que te explica cómo el cerebro del ser humano es hasta tal punto adicto a emociones como la culpa. Se ha vuelto completamente adicto, como el que es adicto a la Coca-Cola o el que es adicto a ir al gimnasio y que no tiene ningún tipo más de actividad. Todos los extremos nos llevan a un tipo de adicción. Puedes ser incluso adicto al gimnasio. ¿Está bien hacer deporte? Sí, pero cuando llegas a un extremo en el que para ti lo único que existe, lo único que no da más de sí tu cerebro que más que para el gimnasio, eso se llama adicción. O sea, es lo mismo. Pero la mayor parte de las personas, y sin saberlo, somos adictas a nuestras propias emociones. ¿Por qué? Cuando estás enamorada, ¿qué sientes? Se dice ¿no? Esas hormiguitas, esas mariposas supuestamente en el estómago, ¿no? Son químicos que segrega el cerebro. No existe la persona que estamos constantemente idealizando. Por eso cuando pasa un tiempo, 1 año, 2 años, decimos, yo estaba enamorado de esa persona. Porque todo son percepciones, pues Ho'oponopono nos ayuda a eso, a meternos en nosotros y decir, vale, esto es verdad, esto no es verdad, ¿por qué me hace tanto daño? ¿Dónde está mi paz interior, no? En Ho'oponopono también es muy importante lo que es la respiración, el conectar contigo. Estamos tan desconectados de nosotros que no sentimos el cuerpo, estamos constantemente aquí, constantemente estamos en la cabeza. Y desde ahí no podemos solucionar realmente nuestra vida. Yo te invito a que te veas otra vez este vídeo, te lo veas con calma, entiendas qué es Ho'oponopono, cómo Ho'oponopono te puede ayudar en tu día a día, o bien con el vaso de cristal, bien repitiéndote los mantras, bien simplemente entendiendo qué es para ti la paz, en qué momentos estás tú en paz. ¿Qué necesita realmente tu cuerpo? No tu mente. Tu mente, ya sabes, siempre te va a pedir comparación, juzgar, sentirte menos que el de enfrente, sentirte que tienes que dar más, si él tiene, yo también tengo. No, no, eso es la mente. El cuerpo es el que nos da la respuesta correcta. La intuición se toma desde la calma, el ego no. El ego es la voz, esa crítica que tenemos en nuestra cabeza que le encanta compararse, le encanta juzgar, le encanta sentirse de menos, sentirse de más. Ho'oponopono me enseñó a potenciar mi autoestima, mi autoconfianza. He tenido un crecimiento personal durante los últimos 5 años brutal, abismal, que os iré contando. Y amo Ho'oponopono, amo todo lo que tiene que ver con él. Y si de verdad te gusta este tipo de vídeos, solo te pediría que te suscribas al canal, que me escribas un comentario porque los voy a leer y que compartas con aquellas personas que más amas. Actívate la campanita para recibir más vídeos como este y nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos, Alma.